Bueno, vamos a dar inicio entonces. Como les decía, este es el último panel, pero no por ser el último es el menos importante, no, para nada. Y estamos en el panel que se llama Alianza para la Reactivación y Modernización de la Economía Creativa, por sus siglas en inglés le hemos puesto CERMA. El día de hoy nos acompaña desde Colombia Lady Higidio, hace parte del equipo del Ministerio de Cultura, es la directora de Desarrollo y Emprendimiento y Estrategia, y quien cuenta con una muy larga trayectoria en el sector de la cultura y en la economía de las artes y la cultura. También nos acompaña el secretario especial de Cultura de Brasil, Helio Ferraz de Oliveira. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Por ser parte de GIFACT. Y bueno, y también tenemos te voy a decir Caro, pero te voy a presentar formalmente, a Carolina Pereira, secretaria ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio de Chile. Entonces, pues como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos aquí 3 panelistas, todos con una muy amplia experiencia y desarrollo, pues sí, su despliegue y su trabajo alrededor pues de la economía creativa, o como le decimos en Colombia, la economía naranja. Entonces, les voy a dar un poco de contexto sobre qué es CERMA. CERMA fue una alianza internacional que lideró Colombia. La empezamos a liderar en el 2020 con la llegada de la pandemia. Claro, todos estábamos un poco agobiados, como ya lo dijimos justo en el panel anterior, cerramos de primeras, no sabíamos cuándo íbamos a abrir, pues los gestores culturales muy afectados. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con aliados y con amigos de otros países que nos permita abrir un poquito el panorama y poder como aterrizar ideas y llevar a cabo iniciativas que nos permitan pues reactivarnos, pensando en ese momento en el 2020 en recuperarnos y reactivarnos, pero también modernizarnos, porque como ya lo hemos dicho, pues la pandemia fue como un catalizador para muchas otras cosas, el uso de las herramientas de las TICs, pero también del acceso, de la garantía de los derechos culturales, pero también pues debemos modernizarnos a propósito de esa reactivación. Entonces, pues empezamos a hacer estos intercambios de conocimientos con otros países de todas partes del mundo, con diferentes tipos de desarrollo, con diferentes tipos de iniciativas, y esta alianza quedó, como decimos aquí, para quedarse, con el ánimo pues simplemente de generar espacios pues de cooperación que nos lleve como a la búsqueda de objetivos comunes que no son otros que el de tener pues un proceso de reactivación también pues seguro, favorable, y que nos lleve como a unas mejores condiciones para todos. Entonces, pues a partir de esto, tengo una primera pregunta para cada uno de ustedes. Si quieren, empezamos aquí en el orden que los veo: Colombia, Brasil, Chile, y luego nos devolvemos. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué programas, políticas e iniciativas se han diseñado en sus países para fortalecer los procesos de reactivación y modernización de las industrias culturales y creativas? Justamente lo que nos decía el nombre del panel es, bueno, ¿qué están haciendo cada uno de sus países para la reactivación y modernización del sector de las industrias culturales y creativas? Entonces, Lady Alan. Bueno, comienzo yo. Gracias, Natalia. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, creo que a mí me hicieron un poquito más fácil. ¿Es acá o allá? La tarea, porque pues el día de hoy hemos visto bastante de lo que han sido estos 4 años de política, de economía naranja. Dentro de eso, pues resaltar, y creo que hemos sido muy reiterativos en los últimos días, tenemos un Consejo de Economía Naranja, como lo decía el señor presidente, el hecho que hayan 14 instituciones, Ministerio de Hacienda, que esté el DANE, la DIAN, que estén pues los diferentes ministerios, hasta Mindefensas, hablando de la cultura, pues esto ejerce o reactiva un ejercicio donde las diferentes instituciones velan por el buen desarrollo de lo que nosotros estamos promoviendo en cada uno de los 32 departamentos de Colombia.
Esto nos permite pensarnos no solo en presupuesto, sino también en ese ejercicio de la cuádruple hélice de la cooperación, del sector privado, del sector público, de la academia y bueno, inmerso también en todo esto de manera transversal, pues la sociedad civil y la participación de los actores culturales, artistas y creativos. De esa manera, creemos que esto, así como decía Natalia, se planteó y se queda, creemos que debería ser muy importante para el país continuar con este ejercicio interinstitucional y también con el Consejo para poder promover y seguir reactivando lo que nosotros estamos hablando en este panel en el marco de los sectores artísticos, culturales y creativos. Esto pues también muy alineado a 96 áreas de desarrollo naranja o distritos culturales y creativos, que en un momento para el país fue como, uy, qué cantidad de distritos culturales, pero para nosotros ha sido muy bonito con lo que nos estamos encontrando en más de 50 municipios de todo el país, y es que el hecho de promover un distrito cultural y creativo no solo es un tema para artistas y creativos, sino que nos permitió concebir renovar esos planes de ordenamiento territorial, pensar cómo el alcalde o el gobernador a través de este impulso dice, bueno, no sé, a mí me parece muy llamativo el ejemplo de un municipio que está muy cercano a Bogotá, que se llama Sopó, y dentro de eso van a crear una biblioteca planetario que hace como cambiar la visión de todos sus ciudadanos y pensar en un nuevo Sopó. Entonces, cómo estos distritos de verdad han promovido y reactivado, no solamente ahorita post pandemia, sino han permitido soñar con el nuevo municipio y que esto para nosotros es bastante interesante, no es algo de corto, ni siquiera de mediano, es de largo plazo, de largo alcance, y esto nos parece muy positivo en ese ejercicio de las políticas públicas y también de reactivación. Tenemos pues todo el tema de incentivos tributarios, creo que también fue como muy claro el día de hoy, el tema de la exención de renta, el tema de COCREA, que para nosotros se convierte en un instrumento pues de mecenazgo, el cual permite, y todo el mundo dice, bueno, en estos días estábamos en una discusión, pero si el donante o hay una empresa donante, por dar un valor de 100 millones, igual le toca donar 42 millones porque le devuelven solo 52, en una regla allí pues básica de números. Y alguien del mismo público decía, pero antes no existía nada. ¿Sí? Entonces, este ejercicio ya se convierte en un elemento muy importante, seguramente también tendrá sus ajustes, mejoras, pero este instrumento para nosotros ya es muy valioso, ya es la inclusión o articulación del sector privado dentro de estas dinámicas culturales, de esa necesidad de nuestros sectores de recursos para poder financiar todos estos proyectos. Entonces, pues tenemos aquí todo el tema que incluye además el hecho de poner a Colombia como un hub audiovisual y que a través pues, de los SINA, como decía también tanto la ministra como el presidente, pues tenemos 58 proyectos que suman alrededor de 1.28 billones y que esto pues ha permitido también tener un panorama mucho más positivo y propositivo para el sector audiovisual en el país. Y bueno, también pues el tema de esa infraestructura que tiene que ver con esos distritos, pero también el centro cultural que también mencionaban en la mañana y que también permite tener un panorama diferente de infraestructura para el sector, el cual lo mencionábamos, es un nuevo espacio en Bogotá que no se había contado para ensayos, por lo menos para una filarmónica, para ensayaderos, para tener unos diálogos diferentes con las condiciones y requerimientos que tienen estos sectores. Creo que esto ha sido unas dinámicas muy fuertes, aquí muy resumidas, sin embargo también muy propositivas porque no estamos hablando solo de gobierno, sino que estamos hablando de un trabajo conjunto. Yo vengo corriendo, Natalia nos reíamos esta mañana porque estamos de panel en panel haciendo mil cosas. Yo vengo ahorita de la mesa de nodos y áreas de desarrollo naranja y allá están todos, más de 100 personas, entendiendo cómo transfieren conocimientos de sus 32 departamentos y cómo de verdad sus distritos culturales y creativos ahora son una excusa para una mejor circulación en el país. Algo que además comenzamos siempre pensándonos hacia afuera, y digo afuera del país, y es vámonos a mercados internacionales y cómo llegamos, en el caso de la música, Womex, o cómo pensamos en la Feria del Libro en otro lugar, pero nunca pensamos internamente. Y por lo menos departamentos, hace poco veíamos Tolima, que está en el centro del país,
tiene alrededor de 41 festivales, los cuales contratan a artistas. Entonces, ¿por qué no entre nosotros, todos estos festivales que tienen los 32 departamentos, tenemos un escenario divino para poder circular? Lógicamente también pensándonos, y lo hablábamos en algunas reuniones anteriores a nivel latinoamericano, cómo vamos a circular y también pues posteriormente a otros continentes, pero sí como comenzamos en casa, porque normalmente pensamos primero afuera y luego adentro, y esto ha sido muy bonito en todo este ejercicio de reactivación, y por eso tomo el ejemplo de lo que está pasando en el salón, que ya no recuerdo el nombre, pero en uno de los salones donde estamos pues revisando y poniendo metas y objetivos a nivel territorial, donde definitivamente vemos plasmada una política pública, no solamente en un documento, sino en acciones concretas. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer inicialmente al Gobierno de Colombia por la invitación, así como felicitar a las demás autoridades que este panel y los presentes aquí en GEFACT. Es un honor representar al gobierno brasileño en una reunión tan importante. Voy a leer hoy la intervención porque no hablo bien castellano, así creo que va a ser más sencillo para la comprensión de todos. La Secretaría Especial de Cultura de Brasil viene trabajando activamente por el desarrollo de la economía creativa en el país. Varias acciones han sido implementadas y actualmente se encuentran en la fase de implementación. Destaco, por ejemplo, la Organización del Mercado Brasileño de Industrias Creativas, MIC-BR, que en su segunda edición, realizada virtualmente en noviembre de 2021, reuniu 235 empreendedores de 10 setores criativos, entre brasileños e estrangeiros, que juntos realizaram mais de 700 reuniões de negócios. A organização do evento foi um desafio devido às medidas de contenção da pandemia de Covid-19, pero a Secretaria Especial de Cultura avançou a organização com o fim de possibilitar o fomento das indústrias culturais e criativas, luego de los severos impactos que sofreu o setor em el período recente. Además, adotamos várias medidas de contenção durante o período de pandemia, liberando recursos para ao redor de $600 milhões para apoiar o setor. Paralelamente, continuamos com políticas de formação e capacitação de empreendedores e empreendimentos criativos, como o programa Incubadoras Criativas, cujo objetivo é desenhar startups vinculadas às indústrias criativas, habilitando estes empreendimentos. Además, hemos avançado em la elaboração e recompilação de dados através da cooperação com vários sócios a nível nacional e internacional. Entre os sócios internacionais, destaco a Organização de Estados Ibero-Americanos, como aquela com a que firmamos um convênio de cooperação técnica que prevê a criação do Observatório Nacional de Cultura, encarregado de recolectar e analisar dados, a fim de possibilitar a adoção de políticas públicas basadas em evidências. Además, o instrumento prevê ações de fortalecer as indústrias culturais e criativas com miras a generar emprego, ingressos e ganâncias por exportações. Com base na inclusão social, o desenvolvimento humano, a diversidade cultural, a sustentabilidade e a inovação. En este sentido, se estão realizando ações relacionadas com a melhora da gestão da economia criativa, como a formação de diretivos da Secretaria Nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural, assim como o desenvolvimento de uma metodologia e seguimento e medição do impacto de políticas econômicas criativas. Estas são algumas das ações que estamos implementando em Brasil. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Les traigo un saludo también de nuestra ministra de Cultura de Chile,
Julieta Brodsky, y agradezco, por supuesto, la invitación de Colombia, Heidi, Natalia, Yuli, bueno, todo un equipo detrás que ha logrado sacar adelante este tremendo evento. Y, por supuesto, saludo a la ministra de Bolivia que nos acompaña acá, lo que nos llena de orgullo también, la región latinoamericana presente, también a los representantes de los organismos internacionales. Y bueno, voy directamente a la pregunta que nos convoca. Respecto a reactivación económica, desde Chile hablamos también de una reactivación creativa. Creemos que hemos tenido un proceso a partir de la pandemia COVID de repensar también las políticas culturales y cómo ha sido la actuación del Estado en esta materia. La pandemia, como ya se ha dicho en distintos paneles, nos afectó evidentemente como sector creativo, quizás más fuerte que a otros sectores. Pero nos develó una situación estructural del sector cultural muy precaria. Lo decía mi compañero en el panel anterior, la precarización del trabajo cultural, por ejemplo, el desconocimiento de los agentes culturales que existen en las distintas disciplinas artísticas, toda la cadena de valor. Quizás identificamos más a los artistas, los técnicos los teníamos absolutamente invisibilizados. Y por lo tanto, lo primero que hicimos como institucionalidad cultural fue contar primero con un registro de agentes culturales, un catastro, poder ubicarnos todos y todes en el mapa. Eso para nosotros era muy importante, valorar también lo que existía y lo que sigue existiendo en las comunidades. Partimos con esa primera definición, entendiendo primero la diversidad cultural como una temática transversal, relevante, en donde teníamos que afirmarnos fuertemente para decir qué hacemos de aquí en más. Desde esa perspectiva vimos brechas fuertes, como dijimos, en trabajo cultural, brechas, yo diría casi atómicas en el ámbito del género, brechas de género enormes, que se vieron acrecentadas justamente con la pandemia. Como se dijo también, pero refuerzo la idea, las labores de cuidado que realizan las mujeres, la violencia intrafamiliar incluso aumentó también durante la pandemia, tuvimos situaciones absolutamente graves y precarias. Desde esa perspectiva, considerando todas esas brechas y dificultades, cómo avanzar, ¿cierto?, hacia retomar una actividad, por ejemplo, de difusión cultural cuando los espacios estaban cerrados o de comercialización, de asistencia a mercados internacionales, a ferias, bueno, significó claramente un repensarnos y un formarnos nuevamente, volver al territorio, volver a mirar nuestras prácticas, volver ¿cierto?, a pensar la circulación interna. Ya no solo el mercado internacional era lo más importante, sino que también cómo activamos circuitos internos. Nuestro país es largo y ancho y con un paisaje cultural muy diverso y por lo tanto prácticas que compartir también entre distintos agentes creativos. Nos pareció fundamental también identificar la cadena de valor y quienes trabajan en cada uno de ellas, en cada uno de sus eslabones y cómo potenciarlo. Para eso, como les decía primero, fue identificar quiénes somos, dónde estamos ubicados y luego ir construyendo los instrumentos que a cada uno de esos sectores le podían servir. Desde esa perspectiva, nosotros primero la pandemia nos ha pillado en dos administraciones, en una administración que salió en marzo y una administración que comienza y a la que pertenecemos, del presidente Boric. Y eso significó también un énfasis distinto, no un cambio radical de un borrón y cuenta nueva. Por supuesto que no, la política cultural es de Estado y es de largo plazo, pero sí énfasis muy importante. Nosotros no hablamos solo de emprendimiento cultural, sino que también hablamos de trabajo cultural con fuerza. Hablamos de comunidades y hablamos de territorios. Y en ese sentido, los distintos instrumentos que generamos tienen que tener esa pertinencia territorial o esa pertinencia efectivamente estar situados en un contexto. En ese sentido, impulsamos trabajo muy a nivel local, desde los distintos departamentos que cuenta el Ministerio, en sus subsecretarías de Patrimonio como de Cultura y Arte, trabajo a nivel local que hoy día se va a ver reforzado con una nueva política que son los puntos cultura, inspirados, por supuesto, en Brasil y en los años que ha sacado adelante esta acupuntura del territorio, ¿cierto? Y vamos a retomar por ahí.
Por otra parte, un foco fundamental, como decía, han sido los territorios, pero ¿quién hace la actividad cultural, el hecho creativo? Son las comunidades, los artistas, los gestores, los técnicos. Por lo tanto, allí hemos estado impulsando desde el Estado con acompañamiento más que intervención. Lo que nos interesa siempre es estar acompañando a lo que la comunidad creativa propone, realiza, y desde allí generar una política más transversal. Desde esa perspectiva, hemos estado apoyando la Red Nacional de Territorios Creativos, como decíamos, una iniciativa autónoma, territorios que ya trabajaban juntos, pero les dimos el impulso a través de los distintos ministerios. Cosa clave que decía Heidi, ustedes tienen un Consejo Nacional y refrendo que es el único país hoy día que cuenta con un Consejo Nacional interministerial para la economía creativa. Nosotros tuvimos un ejercicio similar hace unos años atrás y quedó en suspenso durante los años de la administración anterior. En esta nueva administración esperamos justamente retomar el trabajo colaborativo con el resto de las instituciones y estamos en eso. Un trabajo para nosotros fundamental en torno a reactivación tiene que ver con el reconocimiento de los trabajadores culturales y de otros modelos para formalizarnos. La formalización no solo como la creación de una empresa, sino que también la posibilidad que nos entrega la economía social, por ejemplo, a través de las cooperativas, para el trabajo cultural, para justamente poder procurar cuidar la seguridad social, y eso ha sido un trabajo que estamos impulsando en conjunto con el Ministerio de Economía, y es algo que va a continuar adelante. Estamos desarrollando 2 programas sociales nuevos absolutamente de esta administración, pero que siguen una trayectoria de trabajo y que hoy día tienen un énfasis obviamente social en torno a las brechas que tenemos como país. Uno tiene que ver con los ecosistemas creativos. Cada país, cierto, va generando sus nomenclaturas, economía naranja, economía creativa, pero finalmente estamos hablando de un ecosistema vivo, de comunidades, de personas que lo constituyen. Y desde esa perspectiva vamos a contar con este programa de ecosistemas creativos que va a poder estar presente en todos los territorios. Ya ha sido trabajado con los otros ministerios, entonces estamos en ese proceso. Lo mismo en el caso de trabajo cultural. Cuando digo programas, tienen que ver con financiamiento, pero también con un diagnóstico que hacemos en conjunto con la comunidad creativa. No es una intervención directa desde el Estado, sino que hay un trabajo bottom-up que para nosotros es fundamental. Trabajar a nivel local. Eso como una primera práctica. Por otra parte, nos parece fundamental. Efectivamente, la pandemia nos aceleró digitalmente, obligó a esa aceleración digital, pero dejó una brecha digital importantísima también en nuestras comunidades. Nuestros territorios no todos tienen una conectividad al 100%, por lo tanto allí también hemos tenido que generar esfuerzos para un trabajo mucho más uno a uno, que por supuesto es desafiante todavía. Hay sectores con los que nosotros trabajamos que no necesariamente van a entrar en un canal de formalización habitual, sino que también tienen sus propias vías, sus propios códigos de trabajo. Y eso es lo que queremos impulsar también, que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía reconozcan la labor del trabajo cultural, no que el trabajador cultural se adapte a los códigos de actividades económicas que ya existen, sino que incorporemos nuevos códigos de actividades económicas de acuerdo a lo que nuestro sector requiere. Y en eso también estamos trabajando. Por otra parte, cuando hablamos de economía creativa, hablamos de una economía creativa para el desarrollo sostenible. Nosotros pensamos que esto tiene un sentido mayor, que hay un hecho económico indudable, hay un objeto que es comerciable también, que nos permite un desarrollo económico, pero por sobre todo hablamos de símbolos, de identidades, de cultura. Y desde esa perspectiva hablamos de historia, de memoria, de comunidades. Y por lo tanto, nuestro espíritu, al menos desde el Ministerio y desde hoy día del Gobierno de Chile, es acompañar a las comunidades en lo que está trabajando la propia comunidad para luego, y en ese sentido tenemos instrumentos financieros, pero también instrumentos de gestión. Creemos que es clave a veces la red de contactos. No todo tiene que ver con el financiamiento, sino que también cómo logramos que la comunidad creativa conozca a otros creativos, a otras disciplinas artísticas, intercambien saberes, buenas prácticas.
a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Por lo tanto, cuando pensamos en reactivación, pensamos en una reactivación que convoque a la comunidad en su conjunto. Cuando hablamos de cultura, también hablamos de educación. Cuando hablamos de cultura, también hablamos de turismo, también hablamos de gastronomía, de conectividad. Por lo tanto, nuestro trabajo es interministerial. Adriana, la viceministra, lo decía en la mañana, efectivamente, nuestro trabajo no es solo del Ministerio de Cultura. Por supuesto, es el ministerio quien pone los énfasis, pero debemos trabajar muy de la mano con las distintas reparticiones públicas y con los privados. Así es que eso primeramente, y luego ya puedo contar algunas experiencias puntuales. Pues muchas gracias a los tres, creo que dieron un panorama bastante claro sobre qué están haciendo pues Colombia, Brasil y Chile, donde tenemos puntos en común, donde también nos hemos ayudado y hemos desarrollado procesos colaborativos precisamente para decir, bueno, cómo lo podemos hacer mejor y cómo podemos ir más allá. Y aunque, Caro, tú ahorita mencionabas, no todo es la plática, por supuesto, totalmente de acuerdo en que no lo es, pero sí voy a enfocar mi segunda pregunta en el tema financiero, porque claro, somos conscientes que tenemos que tener un despliegue institucional, interinstitucional y también a su vez internacional, pero que también tenemos que tener una mirada dentro de nuestro propio territorio, pero que también tenemos que llevar a cabo un despliegue de acciones que implican otras carteras, ¿cierto? Por ser un tema pues interinstitucional y demás, y que pues muchas cosas las podemos hacer a través de una colaboración entre todos, pero que sin duda muchas de estas acciones conllevan a una apuesta importante de los gobiernos a invertir en los procesos culturales y a dar recursos públicos para desarrollar acciones, programas, proyectos y demás, que nos permita desarrollar todas estas cosas que ustedes pues, nos estaban contando y como tener una apuesta que facilite como el despliegue de estas acciones. Entonces, mi segunda pregunta es, que nos cuenten qué tipo de iniciativas se han implementado en sus países para garantizar la puesta en marcha de estrategias de financiación para las industrias culturales y creativas. ¿Cómo hacen este Zoom para que sean más visibles, para que tengan un mayor despliegue, un desarrollo, un fortalecimiento y que también eso a largo plazo genere un posicionamiento de la cultura en las agendas de gobierno pues de manera transversal y prioritaria? Entonces, como vamos a cambiar el orden, como lo dije la vez pasada, entonces Caro empieza, luego Brasil, luego Colombia y la última, Brasil empieza para que tengamos seamos pares ahí en la repartición del micrófono. Entonces, Chile, sí. Adelante. Muchas gracias. Bueno, respecto a estrategias ¿sí? muy puntuales de financiamiento, efectivamente nosotros hemos tenido, yo diría las últimas décadas, una fuente muy importante que son los fondos cultura, pero que tienen una falencia, tienen muchas virtudes como la transparencia, por ejemplo, como el poder todos tener acceso a ellos, bases de convocatoria que son transparentes para todos pueden postular, pero sin embargo nos llevan a competir entre los propios agentes culturales. Por lo tanto, allí el énfasis está justamente en el sistema de financiamiento cultural, en avanzar hacia allá, y hoy día se está trabajando en ese diagnóstico que ya no podemos tomar decisiones igual como hace 3 años atrás. Hoy día es imposible, o sea, la pandemia claramente provocó cambios en los modos de producción de los distintos dominios artísticos también. En algunos casos pasamos directamente a lo digital. Hoy día plataformas digitales que también son gratuitas, por ejemplo, en el ámbito audiovisual, pero hoy día en la presencialidad necesitamos volver a las salas presenciales y pagar una entrada de cine. Entonces también tenemos allí esas dicotomías en las cuales trabajar. Como les decía, por una parte están los fondos, pero por otra parte está esta propuesta de sistema de financiamiento que permita un trabajo más directo. No sé si era México quien lo decía también, que por una parte los intermediadores nos pueden facilitar mucho el trabajo, pero por otra parte también nos evita un trabajo directo con el gestor, el artista, el técnico, el cultor.
Desde esa perspectiva, el impulso de esta nueva administración tiene que ver justamente con el trabajo directo con los agentes culturales y para eso necesitamos, sí, un trabajo que es mutuo. Necesitamos que los agentes pertenezcan a un sistema. ¿Cuál es ese sistema? Hasta ahora hablábamos solo de empresas. Hoy día nos ampliamos al ámbito de la economía social y hablamos también de cooperativas u otras formas. Por lo tanto, con esa visión un poco más amplia, lo que esperamos es poder entregar financiamiento directo, convenios. Para nosotros es muy importante el trabajo gremial. Los sindicatos, los gremios artísticos, que a la vez velan también por sus propios trabajadores, para nosotros son clave. Esos organismos intermedios los entendemos distinto, por ejemplo, a una productora específica a la que le vamos a pedir que pague finalmente a los artistas, que puede ser un hecho puntual. Pero nosotros necesitamos trabajar con los agentes que están en el día a día en el territorio y en el arte y en el patrimonio, que es fundamental también, el patrimonio inmaterial, nuestras costumbres. Desde esa perspectiva, para nosotros, lo que esperamos es poder generar convenios de trabajo colaborativo, alianzas de trabajo colaborativo con el sector privado, específicamente con las comunidades creativas. Por supuesto, las grandes empresas no van a quedar ausentes, nosotros las necesitamos también. Hoy día nuestro foco es el trabajador cultural y vamos a partir con los trabajadores, con sus gremios, con sus asociaciones y luego continuar también en este trabajo de concientización, de sensibilización también con el sector privado que ha sido muy importante. En términos de proyectos puntuales también es fundamental un sistema de información, efectivamente, y allí el Observatorio Cultural cumple un rol importante y esperamos también que se vea fortalecido para justamente llegar a esas distintas comunidades. La cultura y el arte no está exenta de las brechas sociales que tenemos y nuestro sector cultural, si bien esperamos que sea lo más amplio posible, todavía las posibilidades de acceso al desarrollo cultural son mínimas, son pocas y son para algunos. Y nosotros necesitamos desde el Estado llegar a todos, a toda la comunidad que está dentro de todo nuestro país y en ese sentido nos resulta fundamental entonces el trabajo colaborativo. Para nosotros la economía creativa tiene que ver con todas las disciplinas artísticas, no hacemos una distinción solo en las industrias. También apostamos por la artesanía, por la cultura tradicional, por el patrimonio inmaterial, porque son fuentes también de desarrollo cultural y sin duda de un desarrollo económico a otra escala, pero absolutamente fundamental. Por lo tanto, allí lo que esperamos, como les decía, son trabajos, convenios directos con los gremios, instituciones y organizaciones del sector cultural, así como fortalecer un sistema que nos permita no estar cada año peleando por un presupuesto desde cultura. Nosotros necesitamos como sector cultural la misma dignidad que el resto de los sectores productivos del país. Somos un sector que aporta muchísimo, que aporta una calidad de vida. Sin duda la pandemia no la hubiésemos superado si no hubiésemos tenido arte y cultura. Hubiese sido todos con depresión, todos mal, pero nos acompañó la música, el cine, la literatura. Y por lo tanto necesitamos trabajar con ellos. Y desde el Estado nuestro rol lo vemos como facilitador, acompañante, no interventor, pero sí procurar tener un acceso armónico dentro de toda la sociedad, por lo tanto, trabajar por esas brechas sociales. Y una labor que ahí también personal y de nuestra ministra y nuestra subsecretaria tiene que ver con las brechas de género. En cultura hoy día las mujeres están muy arriba y bueno, lo que queremos es justamente, digo en cultura, en el ministerio, es fortalecer, el gobierno de Chile se ha planteado como un gobierno feminista. Y eso significa desafíos para todas las carteras, significa pensar con un enfoque de género, planificar política pública con enfoque de género. Por lo tanto, el desafío que tenemos, nosotros estamos partiendo esta administración, pero como les decía, estamos tomando también todo lo que está ocurriendo dentro de la comunidad creativa, acercándonos mucho al sector, generando mucha conversación, muchas mesas de trabajo y algo particular que yo creo que va a impulsar y que puede interesarle a muchos de los que están acá es la circulación entre agentes creativos.
Así que desde ya los voy a dejar muy invitados al Mixur del próximo año, en donde Chile va a ser sede y donde esperamos contar con delegaciones de todos estos países, especialmente de Colombia, por supuesto, que es hoy día nuestro anfitrión. Pero creemos que esa es una estrategia puntual también que pueda permitir activar tanto económicamente como a nivel de nuevas redes que han surgido. Hay nuevas asociatividades, la pandemia y todo lo digital permitió también un diálogo hoy día directo entre países. Hoy día nos metemos a Zoom y ya tenemos reunión. Hace 2 años teníamos que viajar. Por lo tanto, esas ventajas de la tecnología es lo que queremos aprovechar también para este circuito cultural, activar este circuito a nivel nacional y poder recibirlos el próximo año a todos, ojalá en nuestro país, y seguir activando relaciones. Nos interesa mucho la relación en la zona andina, por eso veo a la ministra, nos interesa el paisaje cultural, tenemos nexos que son absolutamente más allá de la disciplina artística. Creemos mucho en la interdisciplina y en el trabajo también territorial. Por lo tanto, desde allí es nuestra invitación a un trabajo colaborativo, mancomunado, comunitario, la cultura viva. A nosotros nos importa muchísimo y son los énfasis que también tiene la economía creativa en Chile. Así es que, bueno, eso como un adelanto y muchas gracias. Esperamos que sea en noviembre, pero eso lo va a confirmar nuestra ministra. Hoy día ustedes tienen una primicia solamente. Es el Mixur, el mercado de las industrias creativas del sur. Seguramente le vamos a poner una bajada allí con un énfasis que queremos darle, pero eso es. Así que esperamos ese mercado construirlo y que sea mucho más allá de un mercado, que es un poco la experiencia que hemos hecho con nuestro propio mercado interno. Así como Brasil tiene el MICBR, nosotros tenemos el CHEC, Chile Economía Creativa. Y eso que partió como un mercado, rueda de negocio, juntarnos netamente a hacer comercialización, hoy día ha mutado a formarnos, a reflexionar, y es un poco lo que queremos imprimir en el próximo Mixur también, hacerlo más amplio. Muchas gracias. Perdão. En Brasil, existen varias formas de financiamiento que permiten el incentivo de la cultura que puede ser llevado a cabo por el propio gobierno, a través de las políticas de sus secretarías vinculadas, como la Secretaría Nacional de Economía Creativa y Diversidad Cultural, o a través de la Ley de Incentivo a la Cultura, en la que se presentan proyectos a la Secretaría Especial de Cultura, que después del análisis y la aprobación pueden recibir financiamiento del sector privado, que recibe incentivos fiscales del gobierno. Voy a hablar un poco sobre las formas que hemos estado trabajando. La Secretaría Cultural de Economía Creativa y Diversidad Cultural, por medio del Departamento de Empreendedorismo Cultural, realizó la organización de la segunda edición del Mercado de Industrias Creativas do Brasil. Las ediciones organizadas contaron con lo espacio para rondas de negocios, espaço para o intercâmbio e contatos profissionais, oportunidades de apresentação de produtos e serviços, assim como atividades de capacitação para empreendedores, como conferências, seminários, talleres e clínicas de mentoria. A delegação de participantes em las rondas de negócios em la passada edição estuvo composta por aproximadamente 235 empreendedores selecionados mediante aviso público, además de 90 compradores estrangeiros invitados. Se contemplaram 10 setores criativos: artes escênicas, circo, dança, teatro, artesanias, audiovisual, desenho editorial, videojogos, moda, música e museus e patrimônio. Para ter uma ideia do impacto deste tipo de evento, em 2018, em la organização do primeiro MICBR, o governo brasileiro investiu 4 milhões de reais em la organização e teve um retorno de aproximadamente 40 milhões de reais. Segundo estimações da Fundação Getúlio Vargas, entidade que se encargou de medir o impacto. Además,
hubo un retorno de impuestos para el gobierno que superó la inversión en sí. Además de las inversiones directas, como lo ejemplifican el MICBR y la incubadora de startups creativas, también es posible que se presenten proyectos a la Secretaría Especial de Cultura para recaudar fondos a través de la Ley de Incentivo a la Cultura. Por lo tanto, es posible con cualquier proponente que tenga interés en recibir financiamiento para sus actividades pueda, bajo a lei brasileña, apresentar projetos que, entre outras áreas, financiem as indústrias culturais e criativas espontaneamente, es decir, sem a necessidade de orientação específica de recursos ou através de outras políticas e programas. Assim, se democratizar o acesso a los recursos e a cultura, estimulando a inovação no setor. Essas são algumas formas que o governo brasileiro ha trabalhado para financiar e estimular o financiamento de ações na área das indústrias culturais e criativas. Gracias. Bueno, yo creo que dentro del marco colombiano, pues hay las mismas líneas que durante años se han manejado, que son todo el tema de estímulos y concertación. Sin embargo, durante este periodo creo que se han podido probar como otras fuentes que además están muy relacionados con créditos. Sin embargo, también con unos resultados muy interesantes, hablando de arte, cultura y creatividad, podemos ver que este acceso a créditos que están orientados por Bancoldex, por el Fondo Nacional de Garantías, que han permitido crear líneas como Cultura Adelante, que estamos hablando de montos de verdad bastante importantes de acceso a crédito, que podemos hablar de 3.7 billones disponibles y que ante unos bonos naranja que se plantearon en el 2018 y recaudaron 400.000 millones de pesos como una inversión con riesgo bajo y que permitían tener esos recursos para estos sectores, podemos también establecer claramente que dentro de unos sectores como el artístico, cultural y creativo, el creativo podría tener pues unas dinámicas mucho más fortalecidas o unas posibilidades de acceso pues robustas para poder integrarse. Creo que los retos ahorita muy importantes para poder saber esas fuentes de financiación es qué pasa con esos sectores artísticos y culturales que sencillamente pueden no tener esa formalización o seguramente esos ingresos mensuales para pagar unas cuotas de esos créditos si estuviéramos hablando de esas fuentes de financiación. Dentro del Ministerio y dentro de la Dirección de Estrategia de Desarrollo y Emprendimiento, lo que estamos estableciendo es un sistema que nos permita entender como esas dinámicas y esos emprendedores o empresarios o esos actores, cuáles son las posibilidades que tienen. Uno que definitivamente, y lo veíamos hoy, a mí me encanta el tema de los 4 modelos que planteaban en la mañana, y es que seguramente muchas de las instituciones culturales tendrán todavía una dependencia de ser subvencionados o un porcentaje alto, pero debería tener un análisis más profundo. Ahorita que hablábamos del caso de Brasil, el tema de los observatorios se vuelven vitales y no desde esa parte elemental de generar información y de estudios que a veces también parecen muy dispersos, sino ya con una concentración. Y yo creo que a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, como también se resaltaba en la mañana, es importante tener continuidad de esos análisis, al menos tener un punto de referencia al 2030, qué pasó con todo este tema del motor de desarrollo a través del arte, la cultura y la creatividad. Y esto es planteamiento latinoamericano de lo que estamos pensándonos, pero en ese sentido sí es muy importante entender cuáles son esos subvencionados, cuáles son sectores como otros sectores dentro de ese marco de las industrias culturales y creativas, cuáles de verdad son motores de desarrollo y necesitan a través de las diferentes fuentes de financiación potenciar, y cuáles son transformadoras y de verdad desde el gobierno, desde lo privado deberíamos potenciar ese ejercicio. En ese sentido, ese sistema que estamos mencionando a nivel de esas posibles fuentes de financiación está el tema de evaluación de activos que tienen todas estas empresas artísticas, culturales y creativas, y esto tiene que ver mucho con cuentas internacionales.
y es como de verdad, si estamos hablando de fuentes de financiación a través de la banca, cómo esos intangibles son de verdad soportes para que una entidad bancaria dé acceso y de verdad entendamos lo que implica un ejercicio con un sector privado como el sector financiero. Dentro de eso, Colombia ha hecho un ejercicio muy interesante con Asobancaria, que es la Asociación de Bancos, y han comenzado a hacer focus group, además para entender cuáles son esas dinámicas de esos empresarios. Entonces, ha sido muy interesante porque muchas veces de esto pues hay un tema más de producción que la misma línea artística. Ahorita que mencionabas también ese hecho de medir festivales, acá comenzamos a volvernos como un poquito ya insistentes en esto. En el caso de la ciudad de Cali, con la Universidad Javeriana se ha medido cómo la inversión pública con 5.000 millones retoma o recauda 40.000 o tiene un impacto, perdón, de 49.000 millones. Entonces eso no es un gasto, es una inversión, es una dinámica económica para toda una ciudad. Eso pasa con la Feria de Cali, eso pasa con un festival de Petronio Álvarez que pasa en esta ciudad, y esto es lo que nos parece interesante también de revisar en todo el país. Y en ese ejercicio con Asobancaria, en un momento, estos actores que fueron investigados o analizados decían, es que nos ganamos un premio si estamos hablando de esa fuente de financiación que es por estímulos o concertación del Ministerio de Cultura, que puede ser nacional, departamental o municipal, pero a veces yo necesito recursos ya, mientras hacen todo el trámite, pues ¿qué hacemos? Porque no tenemos el recurso. Y dentro de ese diálogo ha sido muy bonito porque decía, ¿y por qué con el soporte de que fuiste ganador de esta convocatoria, pues nosotros no hacemos un adelanto como banco? ¿Y cuál sería esa negociación que podemos establecer? Entonces, aquí ya comenzamos a encontrar ese sector financiero con estos sectores artísticos, culturales y creativos y entender cuáles son esos mecanismos que podemos ofrecer. Porque si hablamos de montos, yo creo que en este espacio, en este tiempo, de verdad se dinamizó. Solamente con esos 400.000 millones de pesos, pues hay un fondo y un recurso. Ahora, el otro lado, ¿cuál es? Un sector que sí tiene las condiciones para que te presten el dinero. Seguramente, como indico, lo creativo lo tiene, pero el artístico y cultural, ¿cómo lo hacemos? Entonces, sí, me parece muy importante, y hablando hoy todo el día de la palabra sistemas, el sistema de financiamiento, teniendo ese portafolio, esa diversificación de fuentes, permite también entender, y aquí me acuerdo mucho de un autor que se llama François Colbert, experto en temas de mercadeo cultural, que dice que normalmente estas empresas tienen 4 fuentes de financiación, no es la una ni la otra, son 4. Lo privado, del patrocinio, lo público desde estas fuentes, dentro de ese compañerismo o articulación entre los sectores, cómo también podemos apoyarnos, y el otro es la venta de boletería o acceso a ese servicio o bien. Entonces, creo que esto va muy relacionado a lo que nos tenemos que pensar institucionalmente en un diálogo ampliado para saber de verdad cómo son esas fuentes de financiación. Yo creo que aquí ya hay mecanismos que tienen que analizarse, y veíamos en unas noticias y algunas notas en redes que sería muy importante saber cuál es el resultado de impacto de todas estas cifras. Lógicamente estamos hablando, además con temas de COVID, que puede haber un ejercicio solo de 2 años y que aquí entonces la red de observatorios, las universidades súper invitadas para saber cuál es el impacto real de lo que sucedió con estos mecanismos de financiación. No, pues muchísimas gracias, muy valioso todas las experiencias que… Ah, no, sí, ya hablaste, sí, ¿no? ¿Qué pasó? Pues la experiencia que ha tenido tanto Chile como Brasil, Colombia, bueno, y otros países de América Latina, pues sin duda, pues muy valioso, y como tú justamente decías, Lady, pues todavía estamos tratando de tener un conocimiento de el real efecto que tuvo la pandemia, y también, pues también como todas estas acciones que hemos tomado, pues han realmente llevado a superarlo. Y por ejemplo, como mencionaba hoy el presidente, pues en Colombia afortunadamente ya hubo una recuperación de los empleos perdidos para el sector de cultura, entonces ahí vamos poco a poco, pero nada de eso se hubiera logrado sin proceso, de lo que ya hemos hablado, sin procesos colaborativos, sin la ayuda del otro, sin la inversión, sin estrategias claras y demás. Así que simplemente ya para cerrar este panel, y que es una pregunta que pues a mí en particular, por mis funciones laborales, pues me interesa mucho conocer la perspectiva de cada uno de ustedes.
y también teniendo en cuenta que estamos casi que a 8 años de tener que dar cuentas de qué tanto cumplimos la Agenda 2030, ¿cierto? Pues, ¿cómo creen o qué consideran ustedes cuál es el rol de la cooperación internacional precisamente para todos estos procesos de reactivación y de modernización y de fortalecimiento de las industrias culturales y creativas, y que en otra, pues de alguna manera eso nos tiene hoy aquí, pero cuál es el rol que realmente pues juega y que contribuye como a esto? Entonces, adelante. Vamos lá. Graças, Natália. En cuanto al papel de la cooperación internacional, debo decir que el gobierno brasileño participa activamente de los diversos foros internacionales relacionados con la cultura, como el Mercosul, la Organización de los Estados Americanos, el G20, los programas iberoamericanos, las reuniones de la UNESCO e incluso el propio GFACT. La ocupación de estos espacios permite el intercambio de buenas prácticas y la realización de actividades conjuntas, como la Organización del Mercado de Industrias Creativas del Sur, MICSUL, desde su primera edición, celebrada en Mar del Plata, Argentina, en 2014. Brasil puede seguir el éxito y la evolución de lo largo de las ediciones posteriores, lo que ha demostrado ser una plataforma importante para el desarrollo de la industria creativa en la región. Resultado de la cooperación internacional entre países, ahora las naciones de la región se preparan para el proceso de organización de la cuarta edición, que permitirá continuar los esfuerzos conjuntos de reactivación y modernización del sector, incentivando las industrias y estimulando rondas de negocios que generen inversiones en el sector. Además, la reconocida experiencia de los países de la región, cada uno con sus trayectorias, enriquece las políticas públicas de cada país a través de este tipo de diálogo que hoy tenemos. El Gran Foro Mundial de las Artes, la Cultura y la Creatividad y la Tecnología es un ejemplo de política exitosa que puede permitir el intercambio entre líderes, gerentes y técnicos de todo el mundo. En este contexto, Brasil reconoce cuánto puede aprender y enseñar. También señalo que a través del proyecto de cooperación con la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, buscamos mapear y sistematizar las mejores experiencias internacionales sobre la recolección y análisis de datos culturales para la creación del Observatorio Nacional de Cultura del Brasil. En este sentido, la experiencia internacional inspira cada vez más las políticas públicas brasileñas, permitiendo que las mejores prácticas se utilicen de manera efectiva en la mejora de las políticas públicas nacionales. Finalmente, vale la pena mencionar que las reuniones de alto nivel como esta hacen que las agendas importantes para la cultura permanezcan en la agenda de más alto nivel entre los gerentes y líderes de nuestras naciones. Así, además de generar espacios de diálogo, debate, innovación y trabajo en rede, también permiten difundir las buenas prácticas adoptadas y dar al norte a las políticas públicas culturales, demostrando la visión estratégica de las carpetas de cultura de los países y de la región, a la vez que brindan una visión clara de los líderes de nuestros países sobre la importancia y el impacto socioeconómico que la cultura tiene en la economía y la vida de la población. Gracias. Gracias. Sí, justamente le iba a dar la palabra a Caro para que Lady cierre, pero antes simplemente gracias por tus palabras de reconocimiento a GFACT, pues aquí para Lady, para mí especialmente, nos llenó de alegría el corazón, así que muchas gracias por ese reconocimiento. Entonces, Caro, y cierra Lady, adelante. Perfecto, Natalia. Mira, para nosotros, bueno, la cooperación internacional evidentemente es un
un motivo de trabajo, yo creo que moviliza también a los distintos actores del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. O sea, tenemos distintas participaciones en los espacios de CEGIP, obviamente, en todos los IBER, que fue fundamental también para la recuperación post-pandemia. Recuerdo, por supuesto, el IBER Artesanía, que tuvo un foco específico también de apoyo. Pero también los distintos espacios, el panel que tuvimos recientemente de la Alianza del Pacífico también, el Mercosur Cultural. Creemos que estos espacios de integración regional son fundamentales. Hoy día hablamos también de la región latinoamericana, para nosotros es América Latina y el Caribe, y desde esa perspectiva, ¿qué aprendizajes también tenemos que tomar de estos países? Nosotros estamos al sur-sur de la región latinoamericana, y tenemos una forma de vida que también compartir, una forma de enfrentar, que tuvimos una forma de enfrentar la pandemia, pero también de enfrentar las relaciones, de cómo trabajamos con nuestros sectores, que seguro es muy distinta como lo hace, no sé, Puerto Rico, México u otros países. Necesitamos de esa colaboración, pero sobre todo ese compartir saberes. Creemos que evidentemente inventar la rueda en cada país no suma, sino que lo que debemos hacer es hacer más eficientes nuestros procesos. Desde el Estado tenemos un rol fundamental. Nuestro sueldo, nuestro trabajo corresponde al pago de todos los impuestos, digamos. O sea, tenemos un rol social y una responsabilidad con la comunidad muy, muy fuerte. Nosotros somos servidores públicos y desde esa perspectiva es como enfrentamos entonces la cooperación internacional, evidentemente como una oportunidad, como una herramienta para los países, pero sobre todo en el ámbito en el que trabajamos para los agentes creativos. Es decir, lo que hacemos es buscar oportunidades en los distintos países, en los distintos espacios internacionales para llegar a la persona. Lo fundamental, evidentemente, es el ser humano y es cómo esa creación artística, esa puesta en valor, la podemos entonces trabajar de un modo que a lo mejor no lo veíamos en un principio, pero cuando empezamos a ver cómo lo hace otro país, qué aprendizajes tiene, qué logró, bueno, claramente es distinto. También creemos que tenemos una oportunidad enorme como región latinoamericana en torno a nuestro paisaje cultural, claramente muy diverso, y claramente como un atractivo. Creemos que, bueno, Colombia, ya lo decía en la mañana también, y las presentaciones que tuvieron en torno a producciones audiovisuales, cómo generó herramientas justamente para atracción de inversión extranjera. Desde ese punto de vista creemos que es muy importante revisar esas experiencias internacionales para justamente atraer inversión extranjera a nuestra región completa. Cuando pensamos en una película, por ejemplo, que se pueda rodar en el norte de Chile, ¿cómo no pensar inmediatamente en Bolivia y Perú si están al lado nuestro? Por lo tanto, allí, ¿cómo pensamos esas comisiones fílmicas, por ejemplo, con una visión integral? ¿Cómo pensamos entonces la inversión o los circuitos culturales, artísticos, creativos, de una manera integral? Nosotros, si nos quedamos solo en Chile, entre que la cordillera nos cierra, el mar por el otro lado, y estaríamos absolutamente aislados. Sin embargo, estamos siendo un país que está muy presente, que está liderando materias en distintos ámbitos, y hoy día, bueno, tenemos a un presidente muy joven que también nos está impulsando a liderar una agenda latinoamericana interesante en términos, no sé si liderar, pero al menos participar muy activamente en términos de cooperación internacional. En ese sentido creemos, por una parte, que hay una reflexión conjunta en la región latinoamericana que tener, cuáles son nuestros énfasis, nuestros puntos de vista, nuestros ODS, cuáles son los fundamentales en los que nos estamos apoyando. Hablábamos de dos delante, educación, trabajo. Bueno, allí hay énfasis, hay cuñas muy importantes, como dirían en periodismo, que uno puede sacar y mostrarle al resto del mundo. Tenemos hoy día el mercado digital regional, por ejemplo, que involucra a países de Asia-Pacífico. Tremenda oportunidad para nosotros llegar a Singapur, llegar a Australia, trabajar con esos mercados. Bueno, desde allí también vemos una oportunidad enorme si somos más. Si va Chile solo, probablemente le cueste años, pero si va Chile con Brasil, con Colombia, con México, con Bolivia, con Perú, es muy distinto.
Por lo tanto, esa es nuestra visión, pensar en conjunto, pensar en una visión latinoamericana. Efectivamente nos importa mucho nuestro paisaje, nuestro idioma común, nuestro portuñol también, que también lo adoptamos en los distintos países. Nos parece fundamental, nos parece la cooperación internacional hoy día tiene un punto de referencia aquí y estamos, yo creo, reunidos en los distintos espacios de cooperación en Colombia, en el GIFAC. Eso no lo podemos desconocer y al revés, lo celebramos. Celebramos ese liderazgo que ha tenido Colombia en materia de economía creativa, de apoyo a la cultura. Esperamos que el GIFAC tenga nuevos énfasis, pero tenga su espacio de trabajo permanente, porque nos sirve mucho a todos estos espacios de integración latinoamericana. Así es que, por nuestra parte, como les digo, consideramos que la cooperación internacional es clave. Vamos a seguir trabajando en ella con énfasis, sobre todo en las temáticas que hoy día nos interesa relevar mucho, como es el trabajo cultural, los trabajadores culturales, los territorios, por supuesto, y las comunidades creativas. O sea, pensar en ecosistemas vivos. Y cuando hablamos de comunidades, no nos olvidemos de los técnicos, no nos olvidemos del proveedor que está detrás, de ese artista, el cultor y, por supuesto, la memoria como un eje transversal también de trabajo para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y pues, Lady, te invito aquí a cerrar y pues nos des tu perspectiva sobre la importancia de la cooperación para las industrias culturales y creativas. Sí, yo creo que, como lo mencionaba Carolina, estamos en un momento muy interesante de integración. Y hay referentes en el mundo que ya comienzan a darnos algunas bases, lo hemos discutido en esos diálogos latinoamericanos, el hecho de tener ese referente por lo menos de Europa Creativa, donde se comunican y comparten procesos formativos, donde comparten convocatorias, donde mencionábamos por lo menos que una ciudad como Guadalajara comenzara a compartirnos una convocatoria a nivel latinoamericano, cuando uno dice, no, estos recursos son de Medellín, o son de Bogotá, o son solo de Santiago, Sao Paulo. No, ya decimos, esta convocatoria es para creativos, artistas. Esto se vuelve muy interesante y creo que ya hay la necesidad y no de manera de particularizar, sino de entender el sistema o la integración que tenemos como continente para saber cómo podemos ya compartir políticas, que en esa línea el tema de la cooperación se convierte vital en transferencia de conocimientos, de lecciones aprendidas, de buenas prácticas, y de esa forma poder saber que avanzamos juntos y un poquito más rápido. Yo creo que en el lado ya más institucional, aquí pues con Enrique y la CEGIP ya hay unas lecciones aprendidas muy interesantes de mercados. Hemos dado como muchos espacios y también hemos aprendido, y a veces decimos, ay, es un mercado de principio en los años 2010, 2011, pero era un encuentro de nosotros para entender, escucharnos y saber qué estaba pasando, pero en la comercialización o negociación había muy poco. Yo creo que ya en el 2022 entendemos otras cosas, tenemos otros diálogos. Mañana, aprovecho aquí, tenemos también otra conversación con la viceministra Padilla y con Enrique. Yo estoy moderando, hablando un poquito de una plataforma iberoamericana que nos permita también entender esos temas de comercialización, de circulación, y cómo podemos también de pronto no quedarnos en el mismo punto dando vueltas, sino también trascender y avanzar en esas líneas. En ese mismo foco, Colombia ha sido como muy participativo. Hemos tenido desde el año 2008 laboratorios del Banco Interamericano de Desarrollo, entendiendo un poco más la banca multilateral, y en ese sentido también hay ya lecciones aprendidas sobre todo este ejercicio. También hemos tenido la CAF, que en este momento nos está acompañando en un tema de fortalecimiento a los distritos culturales, a las áreas de desarrollo naranja, y ese tema institucional que puede ser supragubernamental nos ayuda mucho también para poder establecer esos diálogos, esas reglas de juego y esas formas que nos podemos integrar. Yo creo que la cooperación de esa forma
forma se convierte en un ejercicio vital desde nuestras comunicaciones como países, como actores, como decía, en esa cuádruple hélice, pero también de estas instituciones que nos avalen. Y yo creo que para el tema de los observatorios, perdón que sea tan insistente, pero el hecho de tener entes de esta dimensión también nos permite tener ese apoyo, esos avales y esa estandarización a veces de procesos tan necesaria, teniendo claro también las características particulares de cada territorio. Por eso la cooperación es un elemento clave para todo este proceso, entendiendo además lo que estamos hablando del 2030, de esos objetivos de desarrollo sostenible, donde de verdad, así como decías de la pandemia, definitivamente el arte, la cultura y la creatividad se convierten otra vez en ese centro de esas agendas de desarrollo. Y pues digamos que nosotros estamos muy invitados desde esos cargos públicos de ser funcionarios, pero también como ciudadanos a entender, perdón que yo hablo siempre de autores, pero hay un autor que me encanta que se llama Gabriel Tarde, y Gabriel Tarde siempre decía, creo que la economía se orientó a veces muy desde lo cuanti más que desde lo quali, entendiendo que además es una ciencia social y también es una ciencia política, y cómo desde allí de verdad comenzamos a entender la cultura para esa toma de decisiones y para poder establecer ese marco de desarrollo. Yo creo que cierro ahí, si no me quedo aquí hablando de autores, pero sí, de verdad, para que esto se pueda contemplar, pueda tener mediciones y podemos entender esos avances, también la cooperación se convierte en un elemento vital. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Para mí fue un gusto poder moderar este panel, y ya simplemente para cerrar, invitarlos muy especialmente a la agenda de GIFACT mañana. Justamente empieza la agenda de esta sala con una discusión muy alrededor de la cooperación internacional de las políticas culturales, que vamos a hablar sobre el camino a Mundiacult y también cómo GIFACT se ha convertido en un espacio pues de articulación, de cooperación, y cómo queremos también llegar a Mundiacult como bloque latinoamericano, que si vamos juntos llegamos mejor y más rápido. Y que realmente allí se desplieguen pues acciones concretas y políticas muy en favor de los agentes culturales y bueno, en general de la ciudadanía en su complejidad, pero que eso es lo que precisamente nos hace pues tan especiales y demás. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por su paciencia con la corrida de agenda, pero bueno, como decíamos hoy, gajes del oficio, y lo importante fue que estuvimos aquí, compartimos y nada, muchísimas gracias a todos. Gracias.